Bueno, este viernes, hoy, miles de palestinos, ya sábado, allá en la zona, de palestinos huyeron del norte de la Franja de Gaza, luego de que Israel los emplazara a evacuar, a desalojar la región ante una posible operación terrestre muy anunciada por el señor Netanyahu. La orden, o el planteamiento, pues sí, la orden es, estaba pensando si se le podría decir de otra manera, pero no, pues la orden es evacuar, desalojar a 1.1 millones de habitantes, casi la mitad de la población. El hecho, como puede imaginar, provocó una indignación internacional y la ONU dijo, oigan, ¿en qué están metiendo al mundo? Urgió anular la medida que puede tener, como usted lo puede imaginar, consecuencias devastadoras. Pero se habla de que desde mañana estaría ya las fuerzas de Israel, ya no a nivel aéreo, sino a nivel terrestre, entrando a la Franja de Gaza y particularmente a la zona donde presumen que está Hamás, pero pues, es Palestina. ¿Usted cree que pueden? Aquí tú, acá yo, no es tan fácil, ¿no? Bueno, se cumplieron 7 días del inicio del conflicto en Israel. Hace una semana vivimos dos cosas. Como a las 12 de la noche o algo así, tuvimos la alerta sísmica y a esa misma, adelantito de esa hora, empezamos a enterarnos lo que estaba pasando en el Medio Oriente. Uno de los mayores riesgos es que escale y se unan más países, participen más países de toda esta guerra. A una semana los muertos superan los 1.500 en Gaza y más de 1.300 en Israel. Ahí le va el último balance previo a nuestra conversación. El Departamento de Estado de Estados Unidos presionó a los gobiernos egipcio e israelí para que abran el paso fronterizo de Rafah con el fin de que los ciudadanos estadounidenses y extranjeros de otros países tengan el derecho de salir. Y así fue como cientos de ciudadanos se concentraron en Jordania para mostrar su rechazo contra los ataques israelíes y su apoyo al pueblo de Palestina. Esto pese a que la policía de Jordania usó gas lacrimógeno para dispersar a la gente que se dirigía a la frontera israelí y prohibió las concentraciones para evitar posibles altercados en la zona. Mientras que en otras naciones siguen creciendo las manifestaciones a favor de Hamás y de los palestinos y en contra de la orden del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para bloquear la Franja de Gaza, que dejó al enclave palestino sin suministro de electricidad, alimentos y combustible. Algunas de las protestas más significativas se dieron en Austria, Italia, Reino Unido y Francia, donde el gobierno declaró máximo nivel de seguridad para todo el país. Para Heraldo Media Group, Kenia Chávez. Bueno, demos seguimiento a esto que anda pasando, veamos cuál es una actualización del mismo, cuáles son las secuelas que empieza a provocar y algo también de lo que inevitablemente es la historia misma que provoca este conflicto. Indira Sánchez Bernal, directora asociada del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, aquí en la Ciudad de México. Bueno, Indira, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Gracias por tu participación. Muchas gracias, Javier. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, yo te diría, ¿por dónde le entramos? ¿Le entramos por una actualización de lo que está pasando? ¿Le entramos por las secuelas? ¿Le entramos por dónde deberíamos en este momento ver lo que está pasando en el Medio Oriente, Indira? Mira, Javier, yo creo que lo primero que habría que decir es ya no necesariamente la condena, ¿no? Que en realidad lo primero que se empezó a decir, sobre todo en esta última semana, era o condenar a Hamas o condenar la violencia de Israel, me parece, en Gaza, ¿no? Y me parece que en este momento lo preocupante es la situación humanitaria que se está viviendo en Gaza. Es decir, ya son 7 días del bloqueo en donde, bueno, 7 días desde el sábado, sí. Pero realmente Gaza ha estado bloqueada desde que llegó Hamás al poder en el año 2006, ¿no? Pero los 7 días más cruentos no han tenido luz, no han tenido agua, la luz acabó el día miércoles, agua, alimento, están completamente bloqueados y por supuesto se habla ya, ¿no? Ya está la apertura de este corredor humanitario que se supone que va a estar en la zona de Rafah y que va a llegar hacia Egipto y que tendrían que movilizar a 1 millón, aproximadamente 1 millón o 1.1 millones de personas, ¿no? Que iban a llegar a Rafah, lo cual es muy complejo porque estamos hablando de que Gaza son 300 kilómetros cuadrados, es la zona más densamente poblada, yo diría casi del mundo, ¿no? Evidentemente esto va a provocar una muy poca movilidad
movilidad, no hay cómo moverse, no hay automóviles, no hay combustible, se tiene que llegar caminando y además muchos de los testimonios de las personas palestinas, ¿no?, que están viviendo en Gaza es hacia dónde nos vamos. Es decir, nos vamos a ir hacia Egipto con un miedo de dejar también Gaza y que pueda pasar lo que sucedió exactamente en 1947-1948, que es el proceso de la Nakba o de la catástrofe, en donde las tierras además fueron desposeídas, no fueron regresadas. Entonces hay un miedo, muchos de ellos y de ellas pretenden quedarse, otros más se están movilizando, pero con el miedo también de que pueda haber un bombardeo, ¿no? Que se supone que el bombardeo va a ser quirúrgico, pero evidentemente siempre hay daños colaterales y lo hemos estado viendo en estos días, ¿no? Ya la cantidad de muertos es máxima y además aquí estamos hablando también de que se está violentando el derecho internacional y que esta es la apelación que se está haciendo a nivel internacional. Por un lado, Javier. Por otro lado, tenemos la otra posibilidad, que es el polvorín que se genera en el escenario regional, evidentemente, porque la violencia ya no solamente está en Gaza, sino que el conflicto se está moviendo hacia Cisjordania y de acuerdo a algunas fuentes, ¿no?, se hablaba ya de 14 personas que habían muerto en Cisjordania. Al Jazeera está dando ya un número un poco mayor, ¿no? Está hablando ya de 46 personas que al acercarse hacia la frontera a Israel, pues evidentemente han muerto a tiros y esto puede provocar también la violencia en la zona de Cisjordania. Por otro lado, está el frente en Líbano, que ya llevamos días con escaramuzas y por supuesto lo que está sucediendo en Siria, más las protestas que se están dando por parte de la población en otros países árabes, porque los gobiernos han sido, pues, muy cautos ante el conflicto, ¿no? Sobre todo los gobiernos árabes y evidentemente las poblaciones están saliendo a la calle. Entonces, aquí tenemos un polvorín, porque si algo sucede con Líbano, evidentemente estará Hezbollah, estamos hablando de Siria, estamos hablando de Irán y además en un contexto, ¿no?, que se nos ha olvidado, pero que es un contexto post-COVID, en donde tenemos también una fragilidad y una inestabilidad económica y política. En el caso de Líbano, una crisis económica fortísima que viene desde la época de la pandemia. En el caso de Egipto, evidentemente tuvimos las protestas árabes en el 2011, pero que además también tiene una inestabilidad económica con un gobierno militar. En el caso de Jordania, lo comentaban precisamente en la cápsula, ¿no?, que ustedes presentaron, en donde se están dando las protestas y que además se está generando muchísima inestabilidad. Esto, Javier, es una catástrofe humanitaria. A ver, Indira, déjame partir de algo para escuchar tu opinión, que es: Israel se siente con el derecho de atacar a Hamás. Con todo lo que tú nos has dicho, Israel podría argumentar en términos de lo que vivió, lo que ha vivido también a partir de hace una semana, que tiene el derecho de hacerlo. A ver, yo te diría, esto que nos cuentas es brutal, ¿no? Pero ¿cómo entenderlo? Porque además en Israel hemos conversado con muchas personas en Israel y es lo mismo. O sea, vamos tras ellos y viene el gobierno, etcétera. Mucha solidaridad entre los israelíes. Pero su gobierno, que estaba en líos, ahora parece que pues ya hasta se fortaleció. A ver, ese otro punto de vista de Israel, ¿cómo lo ves, Indira? Mira, aquí tenemos una gran diferencia, Javier. Sí. Israel es un estado. Sí. Palestina no. Entonces, como cualquier estado, tiene el uso legítimo de la violencia, ¿no? Y tiene el derecho de proteger a su población, y es la narrativa que está utilizando además el gobierno israelí. Pero además, esta narrativa, ¿no?, es un poco contradictoria, porque evidentemente tiene el derecho de proteger, pero también es verdad que el gobierno israelí ha asediado a Gaza. No solamente cuando estuvo el proceso con Hamas, ¿no?, estuvo también en Cisjordania. Hay asentamientos ilegales además en Cisjordania, ¿no? Y evidentemente ha habido una opresión tan fuerte que hay un hartazgo poblacional. Sí. Es decir, si nosotros pensamos incluso demográficamente en Gaza, estamos hablando de una población sumamente joven.
Estamos diciendo que la mayor parte de la población son menores, por lo menos la mitad de 18 años. Mira. En el caso de Israel ha tenido complicaciones, sobre todo el gobierno, complicaciones muy grandes, porque en realidad el gobierno, bueno, no de emergencia, sino el gobierno cuando llegan al poder el señor Netanyahu, ya habían pasado ya 4 elecciones por una inestabilidad política tremenda. Evidentemente por una narrativa de corrupción, con toda la posibilidad de que pudieran hacer una reforma, además judicial, frente a la cual la población no estaba de acuerdo. Esto que me estás diciendo ciertamente es un fortalecimiento en estos momentos. Pero lo que viene después, es decir, cuando se empiecen a calmar un poco las olas de violencia a la cual nos estamos enfrentando, aquí viene el costo político. Y el costo político para el señor Netanyahu va a ser altísimo. Porque lo que ha sucedido en Israel, este es uno de los atentados más fuertes que han sucedido en Israel. Y esto le sucedió a Netanyahu. Y mucho tiene que ver también con el gobierno, en donde hay miembros también ultraconservadores, ¿no?, que están presentes y que además incluso abiertamente lo han dicho, son discriminatorios, ¿no?, hacia los palestinos, las palestinas, pero además incluso se ha hablado en algún momento de limpieza étnica, ¿no?, como lo ha hecho también el secretario de Finanzas. Entonces, creo que en estas circunstancias, en este momento podemos hablar, por supuesto, de una unidad nacional, porque es un momento de crisis. Y aún así, hay población israelí que está reconociendo, nada más y nada menos hoy en el periódico Eretz, ¿no?, se culpabilizaba a Netanyahu de lo que había sucedido por la opresión que se había generado dentro de Gaza, evidentemente durante años. Entonces, no es solamente el atentado, que evidentemente hay que condenarlo, porque además estamos hablando de personas que están secuestradas y que muchas de ellas bueno, pues se ha dicho que ya se murieron. No tenemos tampoco la certeza que haya sido así, pero ya se habla por lo menos de 13 personas que parece que acaecieron dentro de los bombardeos que se están generando en Gaza. Pero evidentemente tenemos una inestabilidad política dentro de Israel y cuyas consecuencias seguramente las vamos a estar viviendo en las siguientes semanas, a ver, Indira, que van a ser las más duras. A ver, Indira, se hablaba de una posibilidad que evidentemente es cada vez remota, que hubiera intercambio de rehenes y eso tuviera un momento de calma. Se ve materialmente imposible, ¿no, Indira? Se ve casi imposible. Además, las soluciones... ¿Sabes cuál es mi preocupación, Javier? Que las soluciones que se plantean no son realmente soluciones. Es decir, las soluciones y los caminos que tenemos o es un Estado unitario con derechos ciudadanos para palestinos, pero que sigue siendo un Estado con características judías. Sí. Y sionistas. Entonces, esa no es una real posibilidad de negociación. La solución de 2 estados, que es lo que se ha venido defendiendo durante mucho tiempo, es una solución que tampoco se puede dar porque ya está tan maltrecho el espacio, los cuerpos, el territorio, que no se va a dar la solución de 2 estados. Y para tener una solución real del conflicto, primero tendría que haber voluntad política. No existe. Y lo segundo es qué tipo de soluciones se van a generar y quiénes son los actores que van a negociar. Irremediablemente, y esto lo he dicho ya en varias ocasiones, se tendría incluso que negociar hasta con el propio Hamas. Ahora, si no es que pueda pasar que Hamas termine ciertamente muy herido, ¿no?, de estas circunstancias que estamos viviendo el día de hoy. Sin embargo, hay muchos grupos, no solamente está Hamas, está Yihad Islámica, está la Guarida de León, es decir, hay muchos grupos dentro de Gaza y otros tantos más dentro de Cisjordania, entre ellos la Autoridad Palestina, cuya necesidad es negociar y que se escuche la voz de los palestinos y palestinas. Y ahí está la complejidad, porque todos los acuerdos de paz, bueno, menos los de Oslo, pero la mayor parte de los acuerdos de paz no han escuchado las voces de los palestinos, y mucho menos los últimos, con los acuerdos de Abraham en 2020 y estos últimos que se estaban negociando con Arabia Saudita. Entonces realmente yo estoy en una desesperanza porque veo muy pocas posibilidades de solución. Bueno,
esto no va a ser una guerra de 7 días, como en los 70, ¿no? O en los 60, ¿no? No, más no. A ver, déjame plantearte otra cosa. La internacionalización del conflicto. Cuando uno dice esto, uno piensa en Europa, ya está claro Estados Unidos, Canadá ha sido cauteloso. Hay mucha población palestina en Sudamérica, por cierto, ¿no? Como en Chile, por cierto, ¿no? En México también. En México también. En Brasil. Nosotros no reconocemos a Palestina, pero tenemos aquí una representación muy bien, por cierto, estructurada. Entonces, aquí la pregunta es, con todo esto, para cerrar la conversación, Indira, te aviento ahora sí que otro trompo a la uña, como se dice, ¿no? Resulta que Rusia está invadiendo Ucrania, ¿no? Así es. A ver, una reflexión. Así es, y tenemos una geopolítica, Javier, bien compleja, porque en el momento que las miradas se fueran hacia Gaza, tenemos la otra guerra, que es Rusia-Ucrania, ¿no? Y por otro lado, también está el tema de Taiwán y el mar de China. Entonces, en realidad hay 3 frentes, ¿no? Hay 2 que están siendo descuidados por la situación en Medio Oriente, pero la geopolítica internacional es en este momento, ¿no? Que parecía que a partir del 2000 íbamos a entrar en periodos de paz y democracia y no está siendo así. Creo que incluso la pandemia fue un rompimiento y dentro de ese rompimiento ahora tenemos 3 conflictos. El de Taiwán, que está en periodo de tensión, pero que también está Rusia, Ucrania, que las escaramuzas empezaron además nuevamente el día de ayer, porque toda la tensión está en Gaza. Tenemos a un Estados Unidos debilitado. Israel también, hasta cierto punto, con esta inestabilidad política, está debilitada y tenemos diversas alianzas. A nivel internacional, además, está sucediendo algo que a mí me parece preocupante. Es decir, incluso, Naciones Unidas estaba muy debilitada desde la época de la invasión a Irak en el 2003, por supuesto, ¿no? Esto tampoco es nuevo, pero incluso el derecho internacional no se está respetando, por un lado. Lo segundo, recordemos incluso Estados Unidos, la postura es muy clara, ¿no? Incluso ni siquiera podría haber una negociación ahí. Por otro lado, se están prohibiendo las protestas pro-palestinas en Francia y en otros lugares, como es el caso de Inglaterra. Y además, también tenemos que ya desde la Unión Europea pareciera que tratemos de salvaguardar la vida de los palestinos, pero tienes el derecho de defenderte. Esto tampoco es nuevo. Esto se hizo con Irak, por ejemplo, y se hizo con Irak en la invasión a Kuwait. Y posteriormente vino una época de sanciones que lo único que trajo consigo fue precisamente la creación de más agrupaciones terroristas. De jóvenes de generaciones que van a estar ahí. Oye, con una afectación tremenda. Claro, con el crecimiento del odio y del deseo de venganza, ¿no? Que eso va... Así es. Y pasará lo mismo con los jóvenes israelíes que vieron cómo su familia fue asesinada, ¿no? Eso es como una especie... Hay una polarización tremenda, Javier. Yo a veces, hoy en la mañana estaba pensando precisamente eso, ¿no? Estaba pensando precisamente en Ruanda. Y pensaba cómo los tribunales gachacha ayudaron, ¿no?, a solucionar, porque con lo que pasó con la Corte Penal Internacional, pues no se solucionó realmente el conflicto. Entonces, cómo la justicia transicional, de alguna manera, ayudó a generar, por lo menos, equilibrar un poco la situación post-genocidio. Yo me preguntaba, ¿qué canales o a qué canales podemos recurrir que no sean los tradicionales, que puedan generar una menor polarización que ha estado presente desde 1948? Yo diría desde antes, ¿no? Desde 1916. Muy bien, Indira. Indira, te mando un gran saludo. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches, que descanses. Ahora sí que buen fin de semana. Igualmente, Javier, gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego.